con la tecnología. Vamos a empezar nuestra reunión y damos la bienvenida formalmente a todos, que ya hemos estado hablando y nos estamos saludando ahí en los bancos, pero bueno, lo hago formalmente desde el púlpito y vamos a empezar nuestra reunión. Si no, antes, aunque ya también lo hemos hecho antes, volver a darle la enhorabuena a nuestro hermano Isaías y a nuestra hermana Mayra, porque recientemente ya se han convertido en matrimonio delante de los hombres, delante de los ojos de Dios. Así que estamos muy contentos por ello y le pedimos al Señor que nos bendiga y que utilice este matrimonio para su gloria, para su propósito. Y vamos a estar en nuestra reunión cantando unos coritos al Señor. Ya ven que tenemos ya en el día de hoy instalado nuestro proyector, así que no vamos a tener que estar dándole tantas vueltas al cancionero y pasándonos uno. Directamente vamos a poder leer desde ahí, así que nuestro hermano Isaías, que supongo que ya tendrá un escogido. Muy bien, pues el 1, empezamos por el 1. Vamos por el 1 Y este. Espera, ya estaba viendo. Claro, no me había dado cuenta de. Perdona. ¿Cantamos el 1? Sí. Bien. Todo es posible si puedes creer. Todo es posible si puedes creer. La fe mueve la mano de Dios en su palabra viva. Todo es posible. Todo es posible si puedes creer. Todo es posible si puedes creer. La fe mueve la mano de Dios en su palabra viva. Todo es posible. Todo es posible si puedes creer. Pues vamos a poner la reunión, mano del Señor, ¿vale? Señor y Madre, estamos muy agradecidos porque como cada semana, Señor, que nos reunimos en tu santo nombre, lo decimos, podemos hacerlo libremente en este local para escucharte, Señor, y eso es lo que te pedimos esta tarde. Queremos, Señor, recibir de tu palabra para nuestras vidas, Señor. Queremos que tu Espíritu Santo, Señor, se mueva en esta tarde aquí, que utilice, Señor, al predicador para compartir lo que tú tienes para nosotros, para nuestra vida y también, Señor, a nosotros que vamos a estar escuchando tu palabra, Señor, que tu Espíritu Santo también nos dé la capacidad de entender tu palabra, de entenderla, de guardarla, de atesorarla, de ponerla por práctica y también de compartirla, Señor, con otras personas. Así que te estamos muy eternamente, Señor, agradecidos por ello y, Señor, también porque has traído a todos los hermanos que han venido desde Linares. También, Señor, también agradecidos por esta tarde, porque podemos contar, Señor, en estos tiempos en los que corren con una pareja de jóvenes que han decidido, Señor, casarse, entregarse mutuamente en matrimonio, Señor, conforme a tu palabra dice, no conforme a lo que dice el mundo, sino conforme a lo que dice tu palabra, como lo dice, Señor, y con el propósito de glorificarte, Señor, a través de su matrimonio. Y por eso que te pedimos por ello, por Isaías, por Mayra, para que los bendiga grandemente, Señor, a lo largo de su vida de matrimonio, y que tú lo uses, Señor, para tu gloria y para tu honra, Señor. Y también agradecido, Señor, en esta tarde, sobre todo, es por el motivo por el cual nos reunimos aquí, que es por el sacrificio de Jesús, Señor, por el sacrificio de tu Hijo, al cual tú mandaste, Señor, en esta tierra a sufrir, Señor, y a morir en la cruz, sitio el cual nos merecíamos nosotros, Señor. Así que le estamos agradecidos porque esta tarde vamos a recordar
lo que Jesús, lo que Cristo hizo por nosotros. Y ahora ponemos, Señor, en tus manos también a Andrés, que va a compartir tu palabra esta tarde, para que lo bendiga y para que tu Espíritu Santo lo guíe en la exposición. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, y si queréis vamos a cantar otra canción, ¿vale, Isaías? Perdón. Perdón. Bueno, ya sin más dilación, Andrés, cuando quieras sube al público, ¿vale? De acuerdo. Bueno, ya que tengo aquí, tenemos aquí el proyector. Voy a poner la versión de la Biblia para que también la podamos seguir desde el mismo. Entonces, se ve la YouVersion, bueno, ahora lo agrando un poco más. Vale, ¿qué versión queréis que lea? ¿La Reina Valera 60, no, Charlo? Vale, pues ya está, ya voy a ver. Así que pongo la Reina Valera del 60 y nos vamos a ir al capítulo 4. Bueno, no tengo ni que decirlo porque lo vais viendo. Reina de Cero, capítulo 4. Y vamos a leer de los versículos 7 hasta el versículo 11, ¿no? Que es donde termina la unidad esta. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 7 al 11. Dice así la palabra del Señor, ¿se ve bien? Perfecto. Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrio y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bien, una de las cosas por las que voy a predicar este mensaje es porque hermanos como Cita y otros que quizás nos están viendo ahora me han escuchado predicar en Cambronera un mensaje acerca de Jesús y el centurión. Entonces, si yo hoy repito mensajes, muchos se van a desconectar
y a cita, digamos, que la voy a dar muy especialmente. Así que, por amor a los hermanos, lo voy a predicar en un mismo día, el mismo mensaje. Así que estaba decidiendo predicar acerca de Primera de Pedro, capítulo 4, los versículos 1 al 11. Y el título del mensaje, ¿no?, como ya habéis puesto en la pantalla, es ¿cómo te estás preparando para la segunda venida? ¿No? ¿Estás preparado para la venida de Cristo? Porque resulta que a veces vemos en las redes sociales, en TikTok y en Facebook y en otras redes más, gente que anuncia por los conflictos que hay ahora mismo en Oriente Medio y antes por la pandemia, que la venida está próxima. Y entonces nos encontramos con una serie de hombres o mujeres que parece que ellos tienen un arte especial para interpretar ciertas profecías y ven al anticristo en ciertas personas, ¿no?, como en Vladimir Putin. Ahora también dicen que lo que está sucediendo es un indicio de que pronto se construirá el tercer templo y demás. Y bueno, yo no voy a meterme con el tema de la escatología, ¿no?, porque cuando ves un título de este mensaje dices, ¡ay, qué guay! Entonces Andrés va a hablar acerca de todo esto, pero perdonad que corte un poco el rollo si ese era vuestro interés, porque hoy no lo voy a hacer, ¿de acuerdo? No voy a hacer una interpretación de este tipo de señales, ¿no? Pero hace algunos días escuché un mensaje de uno que es el máximo ídolo, no es que él tenga ídolo, pero es el predicador y maestro favorito de Israel que está aquí, que es Francisco La Cueva. Y Francisco La Cueva, en uno de los mensajes que escuché hace unos días, dijo lo siguiente, y es: lo que le interesa al cristiano no deberían de ser tanto las curiosidades con respecto a la interpretación de la profecía, sino el hecho en sí de la segunda venida. No tanto los detalles que pueden servir para fomentar nuestra curiosidad, sino el hecho de que Cristo va a venir. Yo creo que eso es lo más importante. Y claro, cuando lo dice una persona de la talla de La Cueva, en paz descanse, falleció en el año 2005, aunque nació en 1911, o sea que fue bastante longevo, ¿no? Y cuando alguien de esa talla dice este tipo de cosas, la verdad que a mí no me apetece estar conjeturando sobre ciertos detalles. Y creo que en este texto que hemos leído de Primera de Pedro 4 vemos realmente lo más importante de la segunda venida. Lo más importante de la segunda venida, por tanto, no es la habilidad que yo tenga de interpretar ciertas señales, sino cómo me estoy preparando para eso que realmente espero, que es la segunda venida. Y los que conocéis un poco más acerca del contexto de esta carta, sabéis que estos hermanos a los que Pedro escribe no lo estaban pasando bien, precisamente. Estaban sufriendo persecución por parte del Imperio Romano. Entonces estaban sufriendo el apartheid. Algunos piensan que estaban sufriendo por Nerón, pero yo soy más partidario de que estaban sufriendo en sí la exclusión social por parte de sus vecinos. Y contemplando la segunda venida, ¿no?, y el fin de todas las cosas, ¿no?, al principio del versículo 7 hemos visto esto, más el fin de todas las cosas se acerca, hay una serie de instrucciones que son para ellos, pero obviamente también son para ti y son para mí. Mas el fin de todas las cosas se acerca y sigue diciendo lo siguiente: en base a esto, sed pues que sobrio y velad en oración. Mira, voy a leer lo que dice mi versión, que es la nueva versión internacional. Primera de Pedro, hemos dicho, capítulo 4, versículo 7, dice: ya se acerca el fin de todas las cosas, así que para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. O sea que para orar y dedicarte en oración, aquí está hablando de que hay dos ingredientes, dos actitudes. Una es la sobriedad y otra es la sensatez.
Y creo que para que nosotros oremos según la voluntad de Dios, esperando la segunda venida, estas dos actitudes, estas dos características tienen que darse en cada uno de nosotros, ¿no? Porque si no, entonces entramos en una esfera de irracionalidad, lo cual implica que no vamos a orar en el Espíritu, ¿no? Cuando habla de ser pues prudentes, tenemos que saber que en el cristianismo del primer siglo había un problema, y es que algunas personas, algunos cristianos o gente que a lo mejor no era cristiana pero que estaba dentro de la comunidad cristiana, llegaba a opinar de la siguiente manera: si Cristo va a venir, entonces, y va a venir pronto e inminente, entonces ¿para qué trabajar? ¿No? ¿Para qué trabajar? Mirad, hay un hermano que algunos de aquí lo conocemos bastante bien, es un hermano bastante gracioso, ¿no? Pero no por eso no deja de ser sabio. Comentó que hace décadas muchos de su denominación no habían estudiado, no habían trabajado, y a lo que se habían dedicado era a vender 4 calcetines en el mercado. Y no era de Filadelfia, ¿vale? Era de otra denominación diferente, ¿no? Lo digo por si algunos piensan que es Filadelfia por lo del mercado. No. Y dijo esto, dijo que como en su iglesia estaban diciendo que el Señor venía ya, que venía pronto, entonces algunos no estudiaron, algunos no se formaron y simplemente se dedicaron a vivir la vida no pensando en el futuro, no construyendo para el futuro, sino construyendo simplemente para una venida de Jesús inminente. Y claro, pasan los años y ¿qué pasó? Pues el hombre tuvo que formarse ya siendo mayor, y de hecho es licenciado en filosofía, estudió la carrera con 50 y pico años, ¿no? Yo creo que por la pista algunos ya de los que estáis aquí lo conocéis, y esto es lo que se asocia a una actitud de sensatez, ¿no? La sensatez. Crees que el Señor va a venir y a lo mejor estás inquieto. Estos hermanos estaban experimentando la persecución por parte de su contexto, pero lo que aquí el apóstol Pedro está diciendo: ten una actitud sensata, pero a su vez también ser sobrio. Y aquí sobrio es lo contrario a tener una actitud de emborracharse. O sea, no satures tu mente de ideas falsas, ¿no?, sobre la segunda venida. Límpiate de esa falsa idea, porque a veces nos pasa eso, ¿no? Estamos contemplando el tema de la segunda venida y a veces nos preocupamos más de las cuestiones teóricas, de las especulaciones, que de vivir una vida práctica, de vivir una vida cristiana sana, de buscar al Señor a lo largo de nuestros días, ¿no? Sí, pues tenemos que vivir pensando que el Señor va a venir dentro de poco, ¿no? No tenemos que ser como aquellas vírgenes insensatas, ¿no?, que no esperaron la venida del esposo, ¿no?, y no tenían sus lámparas con el aceite que necesitaban, ¿no?, sino que tenemos que tener una actitud prudente, una actitud sobria, esperando la segunda venida del Señor. Así que por un lado no debemos de descuidar nuestra vida, y por otro lado también debemos de estar preparados para que el Señor venga pronto. Y otra de las actitudes que podemos ver aquí en este pasaje es la que vemos en el versículo 8, ante la venida del Señor. La primera hemos dicho que es una actitud responsable, una actitud sensata, que nos conduce a una oración también sensata, a una oración en el Espíritu, y de hecho tenemos que ser fervientes en esa oración. La segunda de las actitudes es, y ante todo, tener entre vosotros ferviente ¿qué? Ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Yo la verdad que me sorprendo cuando en ocasiones te encuentras con personas que se están tirando los trastos al opinar sobre cuestiones diferentes sobre la segunda venida. Se están matando uno a otro en las mismas redes sociales, se están publicando cosas que van en contra del otro, y esto lo hacen básicamente para discutir sobre cosas de la segunda venida. O sea, no están viendo la actitud práctica que tenemos que llevar a cabo. Entonces, una de las preguntas que te puedo hacer: ¿esperas la segunda venida de Cristo? Todos nosotros esperamos la segunda venida de Cristo, y debemos de esperarla ¿con qué actitud? Con actitud de oración, como hemos visto, con actitud sensata, alegres de que
el Señor venga pronto, pero también con amor ferviente, con ferviente amor. Y fijaos lo que dice a continuación. ¿Cuál será el efecto de que tengamos ese ferviente amor y lo manifestemos unos con otros? Que vamos a tener la capacidad ¿para qué? Para perdonar los pecados de otros, para perdonar la falta de otros. Cuando otros hermanos nos ofenden, cuando hacen algo que no nos gusta, cuando incluso estamos amargados pensando que nos vamos a tener que volver a encontrar con esa persona y no queremos, pues esa actitud no es una actitud del que espera la segunda venida del Señor. Tener entre vosotros ferviente amor. ¿Quién tuvo por nosotros ferviente amor? Dios mismo, al entregar a su Hijo. El Hijo, al ser entregado a la muerte, ¿no? Por eso que nos perdonó. Si no tuviésemos ese amor, no podríamos perdonar al prójimo. No podríamos cubrir la falta del prójimo. Así que ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Pero fijaos, aquí llegamos a continuación a una escalera más. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Qué fácil es hospedarnos en ocasiones, ¿no? Aunque hoy día en la sociedad individualista en la que estamos, cada vez nos hospedamos menos, cada vez vamos más a nuestra bola, cada vez más hacemos cosas que no queremos que los hermanos participen de esas cosas. ¿A que sí? Eso es fruto del individualismo. Eso es fruto de una actitud egocéntrica que busca nada más que nuestros propios intereses. Pero aquí dice, hospedaos los unos a los otros. Y cuando damos ese paso de hospedarnos unos a los otros, ¿no? De pasar tiempo con los otros, incluso de dejarles nuestra casa, como bien vemos, y de hecho lo que es ser buen hospedador es un valor bíblico que podemos ver, ¿no? ¿Habéis leído el relato de Sodoma y Gomorra? Cada uno de los que estáis aquí. ¿Estáis familiarizados con ese relato? Os hago una pregunta. ¿Cuál es el pecado que generalmente la gente señala de este relato? La inmoralidad. La inmoralidad sexual, ¿no? Lo que se conoce como la sodomía. Pero mirad, yo creo que la sodomía es un pecado, ¿vale? Tengo que decirlo. Lo aclaro por si acaso, ¿no? Pero mirad, yo pienso, teniendo en cuenta el relato y el relato que antecede, y cómo ves que Abraham antes hospeda a los ángeles que vienen a verlo y a darle de nuevo la promesa, y ves que después el relato salta con la historia de Lot cuando los ángeles vienen a Sodoma y Gomorra. ¿Cuál es la actitud de Lot frente a los ángeles? Similar que la de Abraham. De hecho, Abraham hospedó a esos mismos ángeles cuando se encontró con ellos y le dieron la promesa de que al año siguiente iba a tener a su hijo prometido. Esos mismos ángeles, con excepción del ángel del Señor, pasaron a Sodoma. ¿Y qué es lo que hizo Lot? Lot lo hospedó también. Lot fue hospitalario con ellos, porque en la cultura del Medio Oriente el valor de la hospitalidad es fundamental, y por tanto en la Biblia. Así que hospedó a los ángeles. ¿Pero qué es lo que quisieron hacer los habitantes de Sodoma? Que los sacasen. Ellos vieron, no saben que eran ángeles, vieron a dos hombres, y fijaos, no creo que solamente lo que le moviese fuese ese impulso, vamos a llamarlo así, impulso sexual, no, sino su visión de vienen extranjeros y vamos a echarlos de aquí, son desconocidos y además vamos a humillarlos de esta manera, sodomizándolos, ¿no? Entonces aquí vemos la importancia de la hospitalidad como uno de los valores de la Biblia, y aquí Pedro nos dice: hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Entonces yo mañana hospedo a Julián en mi casa, se queda durante un tiempo y veo que Julián hace algo que no me gusta, no sé, la habitación que le dejo la ensucia mucho. Y entonces le estoy diciendo a otra persona: ay, pues Julián es un guarro, porque esto por lo otro. Eso sería hospedarlo con murmuraciones. Pero no, lo que nos dice aquí el Señor es: hospedaos sin
murmuraciones. Hacedlo sin murmuraciones. Y en nuestro día a día lo que nos está diciendo también es: no seáis tan individualistas. La vida cristiana no es una vida individualista. La vida cristiana no es vivo para mí mismo, simplemente busco mi propio beneficio y puedo pasar de las necesidades del prójimo. No, no. El Evangelio es completamente contrario a esa forma de vida que te propone la sociedad actual que vivimos. Pero fijaos, también hay algo más. Si esperas la segunda venida del Señor, tu actitud no es la de ser el típico calientabancos de la iglesia, tengo que decirlo, ¿vale? Y creo que algunos de vosotros sabían a lo que me refiero con el tema del calientabancos. ¿Perdona? Sino que, como dice en el versículo 10, cada uno según el don que ha recibido. Hago una pregunta: ¿hay alguien de aquí que no haya recibido al menos un don de parte del Señor? ¿Creéis que alguno de aquí está exento de eso? Porque si eres creyente en Cristo, el Señor te ha dado un don mínimo. Y ese don no te lo ha dado para que digas: ay, mira qué virtuoso que soy, qué bien que hago ciertas cosas. No, sino que te lo ha dado para servir a su obra, la obra de Dios. Te lo ha dado para servir a la iglesia. Así que quiero deciros que cada uno de los que estáis aquí, si sois creyentes en el Señor, habéis recibido como mínimo un don. Y como la finalidad del don es la edificación del cuerpo de Cristo, sigue diciéndonos aquí Pedro: ministrelo a los otros. O sea, no es para mí, sino es para provecho de ¿quién? Para provecho de la iglesia. ¿Para el cumplimiento de qué? De la gran comisión. Ministralo a otros como ¿qué? Como buenos administradores de ¿qué? De la multiforme gracia de Dios. ¿Qué significa multiforme? Muchas formas. Exacto. Mirad, todos tenemos un agua, por así decirlo, el agua de la gracia de Dios. Pero cada uno de nosotros somos recipientes de diferentes formas. Imaginaos, yo tengo la forma de una botella, ¿no? Por así decirlo. Tú de una jarra o no. Entonces, cuando tú ya guardas el agua en una jarra, toma la forma de la jarra. Cuando metes el agua en una botella, adquiere la forma de la botella. Si la metes en un vaso, la forma del vaso, ¿no? Entonces, todos hemos sido llenos de la misma gracia, pero esta gracia se expresa de diferentes ¿qué? De diferentes formas. Y como Dios ha expresado la multiforme gracia de Dios, se la ha dado a su pueblo, a su iglesia, aquí dice el apóstol Pedro que tenemos que ser ¿qué? Buenos administradores. Y mirad, el concepto ahí, no voy a decir la palabra griega porque eso a lo mejor no interesa mucho, pero está hablando de mayordomos. ¿Os acordáis de la historia de José? Él pasa de ser vendido por su hermano, ¿no?, a unos traficantes de esclavos. Y de unos traficantes de esclavos pasa a un hombre que lo compra en el mercado. Ese hombre, ¿recordáis cómo se llamaba? Potifar. Y José adquiere tanta confianza de Potifar que Potifar lo pone como el mayordomo principal. El mayordomo que cuidaba de todos sus bienes y supervisaba todo. Era la mano derecha de Potifar. Pues así es como Dios le está llamando a ti y a mí, ese tipo de mayordomía. Por tanto, José tenía una gran responsabilidad, sí, porque su amo le había dejado todo a su disposición. Tú y yo también tenemos esa responsabilidad, fíjate por dónde. Con tu pecado, con tu maldad, Dios te ha rescatado, Dios te ha hecho parte de su pueblo, te ha hecho su familia, te ha hecho su coheredero y ahora te está poniendo la mayordomía de su casa, la principal. Por tanto, tenemos una gran responsabilidad de ser buenos administradores de la gracia, de la multiforme gracia de Dios. Por tanto, de aquí podríamos recoger la siguiente exhortación. Si estás esperando realmente la segunda venida del Señor,
no seas un calientabancos, ¿vale? Pon tus dones en funcionamiento. Y empleo estos conceptos así tan fuertes porque creo que se quedan mejor, ¿no? En nuestra mente. Además, sigue diciendo cómo sigue aquí Pedro diciéndonos cómo debemos de llevar a cabo esos ministerios que Dios nos da. Mira, habrá algunos que hablen, otros que sirvan, ¿no? Aquí me gusta bastante la clasificación de Pedro sobre los dones, porque es la más sencilla que nos encontramos en el Nuevo Testamento, ¿no? Si nosotros nos vamos a 1 de los Corintios, capítulo 12, vemos una clasificación muy amplia de dones. Si nos vamos a Efesios, capítulo 4, vemos otra clasificación, pero no es tan amplia, ¿no? Pero es más amplia que esta. Si nos vamos a Romanos, también tenemos otra clasificación de dones, Romanos 12, que tampoco es tan amplia, pero aquí la verdad que Pedro lo resume bastante en dos cosas: hablar y servir, ¿no? Lo cual no quiere decir que el que habla no esté sirviendo, porque realmente nos ha dicho anteriormente que seamos buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, y básicamente está diciendo aquí que nos ministramos a otros, por tanto incluye también la idea de servicio, el hecho de hablar. Pero mirad, no tiene por qué hablar cualquiera, ¿no? Porque el que tiene que hablar es el que dice aquí: si alguno habla, hable conforme a qué. Hable conforme a las palabras de Dios, ¿no? Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que todo sea Dios glorificado. El que hable tiene que estar preparado en su palabra. Hable según las palabras de Dios. Pero el que ministra, y esto se aplica a cualquier ministerio, a cualquier servicio, dice: ministre conforme a qué. Conforme al poder que Dios da. No en tu fuerza, no por activismo, no pensando en ti simplemente, sino en dependencia al Señor. Todo lo que tenemos que hacer en dependencia a aquel que es el que nos suministra el poder suficiente a través de su Espíritu Santo. Y mirad, en medio del camino del servicio y del ministerio, tú puedes sentir que pierdes a veces la fuerza. Puede venirte un gran estrés. Pero ¿qué dice Isaías, capítulo 40? Él multiplica la fuerza ¿de qué? Del que no tiene mucha. Y Samuel Peremillo, siempre que hablas con él, te dice que Dios es irracional, ¿no? Tanto en sus predicaciones hasta incluso en las conversaciones con él. Porque dice: Dios multiplica la fuerza ¿a quién? Al que no tiene. Y entonces Samuel Peremillo dice: ¿cuánto es un número por cero? Cero. Por tanto, Dios es irracional, porque multiplica un número por cero y da algo, ¿no? Porque Él multiplica la fuerza al que no tiene fuerza. Él lo hace. Por eso que merece la pena ministrar según el poder que Dios da, no según tu inteligencia necesariamente. Claro que Dios quiere que uses tu inteligencia, no estoy diciendo que seas una especie de autómata poseído por una fuerza sobrenatural. No, así no es, así no funciona. Pero sí en dependencia a Él, sí pidiéndole a Él que sea el que te dirija, sí buscando el consejo en su palabra. Así es, como el Señor quiere, que nosotros ministramos. Y en ocasiones llenamos nuestra agenda de actividades. ¿Y qué es lo que pasa cuando no dedicamos tiempo a la lectura? Que podemos correr ese riesgo. Y cuando no dedicamos tiempo en la oración, que corremos ese riesgo de estar haciendo muchas cosas y estar obedeciendo muchos programas que están establecidos, pero realmente no estás dependiendo de la fuente, que es el Señor. Y fijaos, seguimos con el servicio cristiano, con el uso de los dones. ¿Para qué son los dones? ¿Para qué el servicio? Creo que ya he comentado antes que el servicio no es para exaltarme a mí mismo, ¿no? Y aquí Pedro eso nos lo deja bastante claro. Dice: para que en todo sea Dios que sea Dios glorificado. ¿Por quién? Por Jesucristo.
Fíjate, cuando tú usas de los dones, cuando obras según el poder que Dios te da, ¿sabéis quién está obrando? Está obrando Cristo en ti, lo sabías. Cuando tú estás ejerciendo los dones que Dios ha puesto a tu disposición y lo haces en el poder que Dios te suministra, el que está obrando es Jesucristo, porque lo dice aquí, para que en todo sea Dios glorificado. ¿Por quién? Por Jesucristo. Así que no menosprecies tu servicio en la iglesia, no, porque es el mismo Cristo el que está trabajando para edificar su iglesia, y lo está haciendo a través de Isaías, a través de Mayra, a través de Julián, a través de Emilia, a través de Irra también, ¿no? A través de todo y cada uno de los que estamos aquí, a través de todo y cada uno de los de Cambronera, de los de Belén, de la Carolina, de todos los lugares. Es Jesús el que está haciendo, el que está edificando la iglesia, y nos da el privilegio de que tú y yo seamos participantes de esa obra de edificación, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Claro, a quien pertenece la gloria y el imperio, porque Él es el Señor de qué? El Señor de señores. Fijaros, a quien pertenece la gloria y el imperio. Me llama bastante la atención la palabra imperio. ¿En qué imperio podían estar pensando los destinatarios de la carta? En el poderoso imperio romano. Pero aquí lo que está diciendo Pedro es a Jesús al que le pertenece este imperio, el imperio romano. En Él está la fuerza, en Él está el poder. A Él le pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Da igual que el imperio esté gobernando, porque a Él pertenece todo, porque Él es el Señor, y Él es el Señor de tu iglesia. Y tú y yo, cuando obramos según nuestras fuerzas, es como que en este sentido estamos dejando a Cristo a un lado desplazado. Estamos diciendo al Señor: mira, Señor, yo quiero hacer la obra en lugar tuya. Pero es solo el Señor Jesús el que puede realmente edificar su iglesia. Así que estas son las actitudes que debemos de tener, esperando la venida del Señor. Y mirad, cuando esto lo ponemos en funcionamiento, esto es mucho más grande que cualquier programa de profecía que escuchemos desde el YouTube, desde Facebook, desde el TikTok, desde el Instagram, de donde sea. Cuando esto se cumple, entonces Dios es glorificado a través de Cristo. Él está haciendo su obra, Él está edificando a la iglesia. Así que tengamos esto en cuenta para seguir edificando la iglesia por medio de Cristo, con actitud de sensatez, actitud de oración, amor, y ayudándonos unos a otros, no siendo individualistas. Estas son las mejores actitudes que podemos tener frente a la realidad de la segunda venida. ¿Estás esperando, por tanto, la segunda venida? Te vuelvo a hacer la pregunta. Sí. Pero no es cuánto tiempo. La cuestión es cuándo vendrá. No. Sino cómo le estás esperando. Que el Señor bendiga esta porción de su palabra. Amén. Bien, pues hermanos, seguimos con el tiempo de culto libre, así que ya sabéis, podéis compartir lo que el Señor haya puesto en vuestro corazón con el resto de hermanos. ¿Podemos cantar para empezar el tiempo de culto libre el 44, Isaías? Sí. El 44. ¿De aquí? Sí, ¿eh? Ah, vale, vale. No quiero más de ti, ¿no? Sí, poema de salvación. Poema de salvación, ese no es. ¿Sí? ¿Lo pone ahí? 44, poema de salvación. Sí. Ah, vale, sí, sí. Ah, vale, aquí hay un error. Habría que corregirlo, luego lo miro. Vale, vale. Cristo moriste en una
para que luego digáis que los profesores no trabajamos. Gente mandando, profesores mandando WhatsApp en grupos de profesores. Un equipo educativo de primero de su vida, o sea, lo mismo. Hace unos días estuve en una de las iglesias hermanas de aquí de Bormón y estuvo predicando un pastor al que yo tengo mucho cariño y habló de escatología y es lo que siempre y me lo aplico yo a mí mismo en mi juventud. Siempre buscamos en la escatología el morbo, lo que va a pasar, buscamos que no me sale la palabra, lo fantástico, y nos olvidamos de lo que ha estado predicando hoy Andrés, del amor de Cristo, de los dones, de cómo esperar a Cristo. Cómo esperar a Cristo, eso lo olvidamos y nos vamos a lo fantástico. Y a veces en el error que caemos mucha gente y por desgracia este pastor, pues yo vi que cayó en ese error también porque fue más una predicación más numerológica y exeterológica, más que el aliento que es de lo que en sí habla Apocalipsis. Y vamos, y me lo aplico yo a mí mismo, que siempre buscábamos el morbo de los eventos futuros y no buscábamos el tema principal que era Cristo. Por eso cuando nos acercamos a temas escatológicos, y eso lo aprendí de Isaías y de Andrés, que es buscar el amor de Cristo en esos tiempos y no buscar la fantasía y todo lo que vendrá en esos tiempos. Bueno, si alguna vez tenemos conversaciones acerca de números de días y este tipo de cosas, tampoco es malo, ¿eh? Tampoco No es malo en sí mismo, también existe, obviamente, el libro de Daniel, ¿no? Que nos habla y el libro de Apocalipsis, ¿no? Pero es cierto que si nos fijamos en la epístola y al mismo apóstol Pablo apoyando lo que el apóstol Pedro ha dicho, la predicación de nuestro hermano Andrés es muy claro también. Pablo exhorta a los hermanos de Tesalónica en el capítulo 4 y lo dice también, más concretamente en el capítulo 5, ya cuando está terminando, Primera Tesalonicenses, una epístola que nos habla de escatología, en realidad, ¿no? Sobre todo lo que es el capítulo 4 y el capítulo 5. Y Pablo lo dice, ¿no? Pablo mismo, en el versículo 23. ¿Cuál es la insistencia del apóstol? Igual que Pedro, ¿no? Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible. ¿Para qué? ¿Para qué? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. O sea que realmente la escatología efectivamente no consiste solo en qué va a pasar en los tiempos finales, sino no es tanto el qué, sino el cómo. ¿Cómo debe vivir el cristiano preparado para todos estos sucesos, ¿no? Y vemos que efectivamente Pablo también concuerda con el apóstol Pedro en las mismas cosas, porque básicamente lo que Pedro nos está diciendo es lo mismo, que el cristiano tiene que vivir en continuo perfeccionamiento, tiene que vivir en santificación, absteniéndose de toda especie de mal, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante en la escatología. No solo los detalles
cuándo es la tribulación, cuándo no es, cuándo es la venida, cuándo es el arrebatamiento, cuándo no, sino cómo tiene que vivir el cristiano esperando lo que viene, lo que está por venir. Eso es muy importante. Así que efectivamente damos gracias al Señor porque vemos que la palabra tiene unidad, que lo que dice Pedro no tiene ninguna discordancia con lo que dice Pablo y con lo que dicen los demás autores, e inclusive los mismos autores que también nos hablan efectivamente de números y todas estas cosas, ¿no?, más complejas, pues también concuerdan. El apóstol Juan también en el libro de Apocalipsis llamaba a la iglesia a tener a moverse conforme al Espíritu, a hacer las cosas conforme a Dios, cuando le da el mensaje a las 7 iglesias, ¿no? Entonces es algo muy importante el cómo la iglesia afronta o cómo la iglesia va a estar preparada para esa venida. Eso es importantísimo. Así que damos gracias. También tenemos que tener presente que este periodo hasta que el Señor vuelva a venir es también una muestra de amor del Señor por su iglesia, porque está siendo aún paciente con nosotros y está esperando a que más gente se convierta. Yo creo que esa también es otra de las actitudes que nosotros tenemos que tener, ¿no?, ante esta, en la espera ante la segunda venida, llevar más gente durante este periodo de tiempo a arrepentimiento y a que conozcan a Cristo en este periodo hasta que el Señor venga. Además, lo que tú estás diciendo lo dice también el mismo apóstol Pedro en el capítulo 3, en el versículo 9. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, los creyentes, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos proceden al arrepentimiento. El Señor está ampliando, para que todos puedan acceder a la gracia, ¿no? Entonces, eso es una cosa muy importante, porque también había muchos que decían: la venida de Cristo demora, está tardando mucho. Y Pedro también le escribe a esta gente, ¿no? De hecho, lo que hemos estado viendo con Andrés, pues también tiene que ver con ese tema, ¿no?, que se estaba tocando, que había muchos que por ahí tenían interpretaciones de que va a venir ya mañana y no va a venir mañana. Pues por eso también Pedro dice Pablo dice amonestar a los ociosos, ¿no? Había personas de, bueno, pues yo no hago nada, pues como Jesús a lo mejor viene mañana, ¿no?, pues ya tengo que estar esperando que venga, ¿no? Hay que estar esperando que venga, pero ¿cómo? Pues de acuerdo a eso. Entonces, eso que tú has dicho está aquí también. O sea, el Señor ha ampliado eso para que no queriendo que no perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso no es que Él lo esté retardando, sino que su gracia quiere que el hombre se arrepienta. Muy importante también. El 5. Estamos de fiesta con... Es verdad. Aire. Es verdad. Vale, ahora. Estamos de fiesta con Jesús. Todos reunidos en la fiesta.
Sí, ¿no? Filadelfia conocía, ¿no? Filadelfia. Bueno, esta canción la conozco de poco de las redes sociales, sale mucho. Es que es muy pente. Pues si no hay... ¿Hay alguna participación más? ¿No? Pues, hombre, yo no voy a tener ninguna, porque me había escuchado demasiado. Bueno. Vamos a pasar tiempo de mesa del Señor. Y esta tarde creo que le tocaba a nuestro hermano José tenerla, ¿verdad? Pero no ha podido venir. Ah, pues está malo. Está malo, ¿no? Eso no tampoco de cabronera. Ah, vale, pues bueno, se lo hablaremos por él. Y ¿verdad? ¿Qué? Porque ha pillado un Bueno, la pan semana más, ¿no? pasada, no, te comento, la semana pasada me lo tuve que llevar yo mitad de a su casa porque se mareaba y estaba sin fuerza. Entonces, la semana siguiente me comentó que el lunes estuvo mal, el martes, miércoles y viernes estuvo bien, el jueves no vino a la reunión de oración el jueves. No, o sea que para que no venga una reunión de oración tuvo que estar muy mal o mal, y hoy pues tampoco lo hemos visto en la iglesia. No le llamo todavía, pero posiblemente le haya dado lo mismo. Bueno, pues entonces ya vamos a tener nosotros la mesa del Señor y le tocaba leer Tito, el capítulo 1, y vamos, si quieres ponerlo ahí, Tito 1, Sí, y lo leemos. Yo tengo la ley de 1, por si quieres cambiar la... vale, lo que tú cambiamos. quieras. Sí. Ahí está. Dice: yo, Pablo, esclavo de Dios, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta. Fui enviado para proclamar fe a los que Dios ha elegido y para enseñarles a conocer la verdad que les muestra cómo vivir una vida dedicada a Dios. Esta verdad les da la confianza de que tienen la vida eterna, la cual Dios, el proviente, les prometió antes de que comenzara el mundo. Y ahora, en el momento preciso, Él dio a conocer este mensaje que nosotros anunciamos a todos. Es por mandato de Dios nuestro Salvador que se me ha confiado esta tarea para Él. Le escribo a Tito, mi verdadero hijo en la fe que compartimos. Que Dios Padre y Cristo Jesús nuestro Salvador te den gracia y paz. Te dejé en la isla de Creta para que pudieras terminar nuestro trabajo allí y nombrar ancianos en cada ciudad, tal como te lo indiqué. El anciano debe de llevar una vida intachable, tiene que serle fiel a su esposa y sus hijos deben de ser creyentes que no tengan una reputación de ser desenfrenados ni rebeldes. Pues un líder de la iglesia es un administrador de la casa de Dios y debe de vivir de manera intachable. No debe ser arrogante, ni iracundo, ni emborracharse, ni ser violento, ni deshonesto con el dinero. Al contrario, debe recibir huéspedes en su casa con agrado y amar lo que es bueno. Debe de vivir sabiamente y ser justo. Tiene que llevar una vida de devoción y de disciplina. Debe tener una fuerte creencia en el mensaje fiel que se le enseñó. Entonces podrá animar a otros con la sana enseñanza y demostrar a los que se oponen que están equivocados. Pues hay muchos rebeldes que participan en conversaciones inútiles y engañan a otros. Me refiero especialmente a los que insisten en que es necesario circuncidarse para ser salvo. Hay que callarlos, porque con su falsa enseñanza alejan a las familias enteras de la verdad y solo lo hacen por dinero. Incluso uno de sus propios hombres, un profeta de Creta, dijo acerca de ellos: todos los cretenses son mentirosos, animales, crueles y glotones perezosos. Es la verdad. Así que repréndenlo con severidad para fortalecerlos en la fe. Tienen que dejar de prestar atención a mitos judíos y a los mandatos de aquellos que se han apartado de la verdad. Todo es puro para los de corazón puro. En cambio, para los corruptos incrédulos, nada es puro, porque tienen la mente y la conciencia corrompida. Tales personas afirman que conocen a Dios, pero lo niegan con su manera de vivir. Son detestables y desobedientes. No sirven para hacer nada bueno. Pues bueno, en esta nueva
porción de la palabra que comenzamos una lectura nueva, una carta. Y bueno, de manera rápida, por tener un poquillo de contexto, Pablo le escribe a Tito, uno de sus discípulos, que dejó en Creta, una ciudad que exactamente no se sitúa geográficamente, pero creo que está en una isla que hay debajo de Grecia, está en el mar Mediterráneo, y principalmente lo dejó allí en uno de sus viajes, le dijo: Tito, quédate aquí, y bueno, lo que hemos leído a continuación, después de fundar la iglesia, pues dedícate a formar ancianos, que a su misma vez pues, sean responsables de congregaciones. Y tiene que volver a escribirle el apóstol Pablo a Tito porque estaba desanimado, porque Tito estaba teniendo, allí en Creta estaba teniendo confrontación con una serie de personas, una serie de herejes, en este caso lo ha mencionado aquí Pablo, que son los judaizantes, ¿verdad? Los que decían que para ser salvo había que circuncidarse. Entonces estaba desanimado Tito y Pablo tiene que escribirle para darle estas órdenes, estos consejos, estas pautas y también para animarlo un poco. Y en este primer capítulo, lo que principalmente leemos es una lista de una serie de características que Pablo le dice a Tito que tienen que tener los ancianos de cada iglesia, los responsables de cada iglesia, ¿verdad? Y fijaos en la cantidad de características que hemos leído y un currículum intachable tiene que tener el anciano de una iglesia. No voy a poner a decirla una a una y a desgranarla una a una, porque bueno, tendríamos un buen ratillo aquí de conversación, pero yo creo que para ser anciano de una iglesia es más difícil que superar las posiciones a notario, ¿eh? Es mucho más difícil las pruebas de acceso para ser anciano que la prueba de acceso que las oposiciones para ser notario. Así que, pues lo que vemos con esto es que es una gran responsabilidad el hecho de administrar la iglesia de Dios. Dios no quiere para que se pastoree a su iglesia a cualquier persona, a cualquier creyente novato o a cualquier creyente tibio. Pablo demanda del cristiano que debe ser un anciano una serie de características muy difíciles de llevar, muy complejas, pero que al fin y al cabo son características que demuestran realmente que esa persona es un nacido de nuevo y que demuestran realmente que el poder de Dios obra en esas personas, porque solamente de esa manera su testimonio va a poder tener más poder. Cuando realmente nosotros vemos en un anciano, vemos un hombre de Dios con esta serie de características, el propio poder de Dios actuando en ese hombre, y nosotros vamos a poder ver de ese poder a la misma vez, impregnarnos de ese poder, ¿verdad? No sé si me explico. Vamos a ver cómo constata de que Dios transforma a personas y en la figura del anciano tenemos que verlo claramente. Y hace una contraposición para terminar ya con esto, ya termino. Fijaros la cantidad de características que dice del anciano, ¿verdad? De cómo tiene que ser el anciano. Y también nombra en contraposición a estos falsos maestros, ¿verdad? Que solo querían ganar dinero a costa de enseñar falsas enseñanzas. Y vemos como Pablo dice que sí, que esta gente utiliza a Dios, utilizan palabras que pueden parecer espirituales, que pueden parecer que provienen de Dios, pero que nada tiene que ver con eso, que todo lo contrario, que niegan el poder de Dios con su hecho, lo que hemos dicho antes, ¿no? El poder de Dios en el pastor se va a ver manifestado en su hecho, pero sin embargo, en estos falsos maestros va a ser todo lo contrario. Por mucho que hable de Dios, por mucho que se llene la boca de conversaciones espirituales, su vida va a reflejar una vida de pecado, una vida que no tiene nada que ver con lo que Dios demanda de nosotros. Y fijaros que hemos visto una lista así de grande de las características del anciano que Dios quiere, pero sin embargo luego dice en el versículo 15, fijaos, para detectar a los falsos maestros, que poquito hace falta. Todo es puro. Sí, creo que el 16 lo dice, sí. Dice, tales personas afirman que conocen a Dios, pero lo niegan con su manera de vivir. Son detestables y desobedientes. No sirven para hacer nada bueno. La Reina Valera del 60 lo dice con más, parece que las palabras que utiliza para describir a estos falsos maestros son como más fuertes, más rotundas. Dice, son abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Fijaos, ¿verdad?
lo difícil, el listón tan alto que tiene el anciano para ser anciano y lo poquito que se necesita para detectar a un falso anciano o a un falso maestro. Así que esto no solamente es una carta que Pablo, una carta pastoral para instruir a Tito para levantar ancianos, sino incluso para la misma iglesia a la hora de darnos cuenta de que realmente es un anciano levantado por Dios y no un falso maestro que lo único que quiera es enriquecerse, ganar dinero, cualquier otra cosa que no provenga de Dios. Así que con este tiempo de aportación vamos a pasar ahora a la mesa del Señor. Vamos a dar gracias por los símbolos, vamos a participar de ellos. Yo quiero pedirle a nuestra hermana Cita que venga a hacer por el pan. Señor Padre, una vez más estamos delante de tu presencia y en esta tarde una vez más queremos alabar y bendecirte porque solamente tú eres digno, Señor. Y en estos momentos queremos participar de este pan que simboliza, Señor, tu cuerpo y tanto sacrificio ha hecho por salvarnos, Señor. Pues queremos ser agradecidos una vez más. Pues gracias por ello, Señor. Te damos las gracias de todo corazón y lo queremos aceptar como tu único y suficiente Salvador nuestro. En el nombre de Jesús. Nuestra hermana Mayra, si quiere dar gracias por el vino. Gracias, Señor, por tu sacrificio en la cruz del Calvario, por derramar tu sangre, Señor, para limpiarnos de todo pecado. Señor, y este día agradecemos y confiamos, Señor, en que, como tú nos decías a tus discípulos, que volveremos a tomar este vino cuando estemos, Señor, contigo en los cielos. Gracias por tu sacrificio, gracias por tu sangre, gracias por salvarnos, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a participar de la ofrenda. Para José, ¿quiere hablar de la ofrenda? Señor y Padre, muchas gracias por este día, muchas gracias por todas las bendiciones que nos das y ahora te pido por esta ofrenda para que tú la extensión de nuestros propósitos para los gastos de la iglesia, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El 4. Es que tú lo tienes mal. Sí. Ahí está.
Y no sé si tenemos algún motivo más de oración, por Tati, Tatiana, sí. por Tatiana, seguimos orando. Y Loli, bueno, Loli, ¿cómo va hoy del tema de los músculos? Muy, bastante mejor. Ah, bueno. Me duele, pero ya tanto estos días que he estado, pues no sé, ya es... Vale, bueno, pues nos alegramos entonces. Y Emilia, ¿cómo va de la rodilla? Semana bastante mejor. Pues bien, ya está. Nos pedimos. Les pedimos oración, si no hay nada. Sí comentar lo que comentamos de juntarnos para antes de Navidad. No sé si llegamos a comer algún día, se barajó, ¿qué día se barajó? El 16, El bueno, 16 sábado, era sábado, sí, 16 sábado. porque barajamos el sábado 16 de juntarnos a la iglesia y cada uno de llevar algo de comida y aprender a tener un ratico. Dijimos que iba bien comida o cena. Si comentó algo, Habíamos dicho que cena, ¿verdad? ¿una cena mejor? Sí. Vale, pues ya está. A ver si a lo largo de estos días vamos ya ultimando detalles, lo vamos hablando entre todos, lo vamos comentando y ya concretamos exactamente el día, el sitio, la hora y cada uno nos ponemos de acuerdo. Yo tengo la Coca-Cola, yo la tortilla. El Birra va a llevar los langostinos, ¿no, Birra? Los langostinos y un jamón a tu Bueno, así que nos pedimos la oración y Andrés, si quieres despedirnos. Vale. Señor y Padre, te damos gracias por el día de hoy, gracias por la reunión, por la participación de los hermanos y te pedimos, Señor, que nos despidas con tu paz y tu bendición de vuelta a nuestros hogares y también te rogamos que tengamos una buena semana, una semana bendecida y que podamos poner en práctica aquellas palabras que hoy hemos recibido. Así que gracias por todo te damos y te pedimos que nos fortalezca